¿Te imaginas ingresar a una prisión y que todos los reclusos se aprovechen de ti? Esto es lo que recientemente sucedió tras meses de estar prófugo. El viejo Lin fue finalmente detenido por el gobierno de Bukele. Pero, ¿cómo lo lograron? Antes de empezar, regístrate dejando un me gusta y suscríbete a nuestras historias, que seguramente te cautivarán. No olvides activar la campanita para que podamos comenzar. La captura de este hombre fue, sin duda, una de las operaciones más complejas y estratégicas ejecutadas por el gobierno de Nayib Bukele. Desde que asumió el poder, Bukele prometió una batalla sin descanso contra las agrupaciones delictivas, pero el viejo Lin, líder de los Mara Salvatrucha, siempre había sido un espectro elusivo, esquivando las más sofisticadas maniobras de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el presidente nunca perdió su determinación de encarcelar a uno de los delincuentes más temidos de El Salvador. Los días previos a la captura fueron tensos dentro del círculo cercano de Bukele. El viejo Lin había demostrado ser un rival complicado de rastrear. A pesar de la incesante presión gubernamental, se movía con gran cautela, permaneciendo en la penumbra, protegido por una red de aliados y simpatizantes que le permitían estar siempre un paso adelante de la justicia. Había rumores de que nunca permanecía en un lugar más de una noche y que sus escondites variaban entre montañas y búnkeres subterráneos en las zonas más desfavorecidas de San Salvador. No obstante, el gobierno de Bukele estaba decidido. Luego de meses de intensas investigaciones, constantes vigilancias y recolección de datos, las fuerzas especiales comenzaron a identificar una pista concreta. Los analistas notaron un patrón en las comunicaciones interceptadas de los allegados al anciano. Estas mostraban encuentros que coincidían con movimientos de su grupo hacia un pequeño pueblo en las afueras de la capital. Aunque las pistas eran ambiguas, las autoridades decidieron jugarse el todo por el todo. La mañana del operativo todo estaba listo. En el centro de mando, Bukele, siempre atento a los detalles, había ordenado que no se permitiera margen de error. Sabía que esta sería una de las últimas oportunidades para capturar al anciano antes de que desapareciera definitivamente. Se desplegaron equipos de élite alrededor de la zona, esperando el momento indicado para actuar. Por su parte, el viejo Lin no sospechaba que estaba siendo acorralado. Durante años vivió en alerta permanente, pero esta vez, su exceso de confianza lo cegó. Creía que su sistema de protección era invulnerable y que su red de informantes dentro del gobierno le advertiría si algo estaba por suceder. Lo que desconocía era que Bukele había conformado un equipo especial de fuerzas élite que operaba con total secretismo y sin vínculos con las fuerzas regulares. Esta unidad, completamente autónoma, había sido entrenada exclusivamente para este tipo de misiones y su lealtad era absoluta. Cuando inició el operativo, todo ocurrió en minutos. Los equipos de seguridad irrumpieron en la propiedad donde se creía que el anciano estaba escondido. Se había recibido información sobre una supuesta reunión entre los altos mandos de su organización y este era el instante ideal para ejecutar el plan. Helicópteros sobrevolaron el área mientras soldados avanzaban por tierra, coordinados por un centro de mando que monitoreaba cada movimiento en tiempo real. El viejo Lin se encontraba en la parte más profunda del refugio cuando escuchó los primeros disparos. Sus hombres intentaron proteger la entrada, pero pronto se dieron cuenta de que no podían contener el ataque. Al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, el anciano intentó escapar por un túnel subterráneo que conectaba con un bosque cercano. Sin embargo, la planificación de Bukele había sido tan precisa que incluso esa ruta estaba cubierta. Mientras corría hacia la salida, fue interceptado por uno de los equipos de élite que lo aguardaban. El cerco era impenetrable. Al darse cuenta de que no tenía escapatoria, el anciano se rindió. Acostumbrado a ser un hombre implacable, ese día supo que su tiempo había llegado a su fin. Cuando los soldados lo esposaron, no opuso resistencia. Los años liderando una de las organizaciones más temidas del país habían llegado a su fin. Bajo las luces de los helicópteros y las cámaras que documentaban cada segundo del operativo, la noticia de su captura se difundió rápidamente. Aunque Bukele sabía que la lucha contra las agrupaciones delictivas estaba lejos de concluir, había conseguido uno de sus mayores triunfos. El viejo Lin, quien había desafiado al gobierno durante tanto tiempo, estaba finalmente tras las rejas.
Sin embargo, la detención no marcó el final de la historia. Mientras lo trasladaban a una prisión de máxima seguridad, las tensiones en las calles de San Salvador aumentaron. Los Mara Salvatrucha, ahora sin líder, estaban desorganizados. Aunque muchos celebraban su caída, otros temían represalias. El gobierno de Bukele entendía que, aunque Alin estaba encerrado, la violencia no desaparecería de inmediato. Quedaban cabos sueltos y alianzas rotas que podrían desencadenar una nueva ola de conflictos. La vida del viejo Lin tras las rejas fue un verdadero tormento. Las primeras semanas en prisión representaron un escenario completamente opuesto al poder y respeto que había acumulado en las calles como líder de los Mara Salvatrucha. Desde el instante en que fue esposado y trasladado a la prisión de máxima seguridad, su realidad cambió de manera drástica. La celda que le asignaron no era diferente de las demás, pero los guardias y las autoridades recibieron órdenes específicas, debían doblegarlo y destruir cada vestigio de dignidad que pudiera conservar. Sabían que su mera presencia allí era un símbolo significativo, y querían dejar claro que su reinado había llegado a su fin. Acostumbrado a ser temido y venerado, Lin pronto entendió que en ese lugar no era más que un recluso más. Los primeros días transcurrieron bajo miradas hostiles de los guardias y un silencio opresivo. No había comunicación ni advertencia de lo que estaba por suceder. Lo mantenían bajo vigilancia estricta, pero ese control constante no era para protegerlo, sino para hacer su existencia aún más miserable. El primer castigo físico no tardó en llegar. Apenas había pasado una semana cuando, con un pretexto trivial, los guardias lo sacaron de su celda en plena madrugada. Lo llevaron a una zona aislada del penal y, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo. Los golpes eran precisos, dirigidos a las partes del cuerpo donde el dolor sería más intenso y prolongado. No buscaban acabar con él, sino humillarlo profundamente. Aunque Lin no mostró señales de temor, cada golpe afectaba su orgullo. Sabía que ya no era el líder intocable que había sido en las calles y que en ese lugar su vida tenía un valor ínfimo. Sin embargo, las agresiones físicas no fueron lo único que tuvo que enfrentar. La comida, que ya de por sí era limitada en el penal, era prácticamente inexistente para él. Le daban raciones mínimas, insuficientes para mantenerse en pie. Día tras día, recibía apenas un trozo de pan duro y un poco de agua. Este trato no era accidental, sus captores estaban debilitándolo lentamente, llevándolo al borde de la inanición. Lin, quien en el pasado había disfrutado de lujos y abundancia, ahora se encontraba reducido a desear un pedazo de pan más grande. Aunque no lo pedía abiertamente, su mirada lo decía todo. Su cuerpo comenzaba a ceder ante el hambre, justo como sus captores querían. Además de las agresiones físicas y la privación de alimento, Lin fue sometido a un aislamiento psicológico extremo. Ningún guardia le dirigía la palabra, aunque siempre había alguien vigilándolo. Cuando estaba solo, lo dejaban en una celda sucia y oscura, sin contacto con otros reclusos. Las luces permanecían encendidas las 24 horas, privándolo de la noción del tiempo. Los guardias pasaban frente a su celda, riendo entre ellos, ignorándolo o susurrando insultos que lo mantenían en un estado constante de alerta. En ocasiones, lo privaban del sueño golpeando las rejas de su celda o forzándolo a permanecer de pie durante horas, obligándolo a escuchar burlas y amenazas. Aunque Lin no cedió fácilmente ante las humillaciones, su mente comenzó a debilitarse. Los recuerdos de su vida en libertad, de su liderazgo y de los días en que controlaba todo a su alrededor, se sentían cada vez más distantes, casi irreales. En su soledad, pensaba en los hombres que le habían jurado lealtad incondicional, pero ninguno de ellos estaba ahora para ayudarlo. La realidad en la prisión era brutal, y el poder que había acumulado durante años se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que podía hacer era soportar cada día, resistir cada nuevo castigo y tratar de preservar un mínimo de su dignidad. La tortura psicológica era constante. Los guardias, siguiendo órdenes superiores, buscaban destruirlo mentalmente. Lo obligaban a escuchar noticias del exterior, donde se informaba sobre cómo el gobierno de Bukele continuaba debilitando las estructuras que él había ayudado a construir. Este era un recordatorio cruel de que, mientras él languidecía en su celda, el mundo seguía avanzando sin él.
Los días transcurrían con una lentitud insoportable, cada uno más desgarrador que el anterior. Sus manos, que en otro tiempo habían dado órdenes a cientos, ahora temblaban de debilidad y hambre. Su cuerpo, acostumbrado a la fuerza y la abundancia, estaba reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Por cierto, si estás disfrutando de este video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Continuemos. La humillación del viejo Lin. En lo más profundo de su desesperación, el viejo Lin jamás habría imaginado que llegaría el día en que suplicara clemencia. Para alguien que había forjado una reputación de invulnerabilidad y autoridad, inclinarse ante otro hombre representaba una humillación que ni en sus peores pesadillas había considerado. Sin embargo, allí estaba, en el suelo frío de su celda, con las rodillas magulladas y el cuerpo agotado tras semanas de tormento incesante. Sus manos temblaban, y su mirada, antes firme y desafiante, ahora se encontraba perdida en el abismo de la desesperación. El hambre, el dolor físico y el aislamiento lo habían desgastado de maneras que nunca creyó posibles. Cada día en prisión era una nueva forma de padecimiento, lo golpeaban sin contemplaciones, lo humillaban de maneras inimaginables. Lo dejaban sin comer durante largos periodos y lo obligaban a permanecer de pie hasta que sus piernas, incapaces de sostenerlo, cedían. Después, lo arrastraban de vuelta a su celda, tratándolo como si fuera un objeto sin valor. El desprecio que los guardias sentían por él era evidente en cada acción. Parecía que disfrutaban viendo cómo el temido viejo Lin, una figura respetada y temida por tantos en el pasado, se había reducido a un ser vulnerable y deshecho. Fue una tarde, tras recibir una golpiza especialmente brutal, cuando finalmente sucumbió. Había intentado resistir, conservar al menos una chispa de dignidad, pero todo lo que quedaba en él se había desmoronado. Con su cuerpo cubierto de heridas y su mente al borde del colapso, cayó de rodillas en el suelo de la celda, jadeando y sintiendo cómo su orgullo se desintegraba. «Por favor», murmuró con una voz apenas audible, quebrada por el dolor, «ya no más». Uno de los guardias, un hombre robusto y de porte intimidante que había liderado muchas de las agresiones, se acercó con una sonrisa cruel. Al principio, no dijo nada. Solo lo observó con una mezcla de desprecio y diversión, como si disfrutara viendo cómo aquel hombre que una vez había sido poderoso ahora se arrastraba en la humillación más absoluta. «¿Qué dijiste?», preguntó el guardia, aunque había escuchado perfectamente. El viejo Lin levantó la cabeza lentamente, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y el sufrimiento. Su orgullo, destrozado hacía tiempo, lo había abandonado, dejando solo una débil esperanza de que su súplica pudiera poner fin a su tormento. «Por favor, ya no puedo más». «Piedad», repitió Lin, con la voz quebrada. El guardia soltó una carcajada fría que resonó en la celda como un eco de crueldad. Sin previo aviso, levantó su bota y le propinó una patada brutal en el rostro. El viejo Lin cayó de inmediato al suelo, golpeando el concreto con un sonido sordo. La sangre brotó de su nariz y boca, y durante un momento, el mundo a su alrededor se tornó oscuro. El dolor físico era insoportable, pero más devastadora aún era la humillación que sentía. Mientras yacía tendido en el suelo, el guardia se inclinó sobre él con un gesto de absoluto desprecio y le escupió en la cara. El líquido tibio y asqueroso resbaló por la piel de Lin, pero él ya no tenía fuerzas ni para limpiarse. Simplemente permaneció allí, derrotado, incapaz de defenderse o siquiera reaccionar. «¿Piedad?», espetó el guardia con burla. «¿De verdad crees que alguien como tú merece eso? Nunca saldrás de aquí. Te pudrirás en esta celda. Y ni siquiera tendrás la suerte de morir rápido. Pasarás cada día de tu miserable vida sufriendo más que el anterior». El viejo Lin cerró los ojos, intentando bloquear las palabras del guardia, pero no podía. Cada sílaba se incrustaba en su mente como un recordatorio cruel de la desesperanza total en la que estaba sumido. Sabía que el guardia tenía razón, no había escapatoria, nunca volvería a sentir la libertad, a ver la luz del sol, a respirar aire fresco, ni a experimentar algo que no fuera dolor y sufrimiento. El guardia se marchó sin mirar atrás, dejando a Lin tendido en el suelo, ensangrentado y humillado.
Incapaz de moverse debido al dolor, la mente de Lin se llenó de recuerdos de tiempos mejores, los días en que su nombre inspiraba respeto y temor, los días en que era intocable. Pero esos recuerdos ahora parecían un sueño lejano, algo que casi no podía distinguir de la realidad. Y con esto llegamos al final de este video. Si te gustó, te invitamos a darle me gusta para seguir creando contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseamos un excelente día. Hasta la próxima.